Una conferencia un poco diferente que le llamamos Ciencia y Tecnología, Eberto Castillo como un ejemplo de excelencia académica y social. Un personaje que en ingeniería dejó mucha huella y en lo social igualmente. Y para presentar a un personaje de tan alta investidura, digamos, también tenemos un invitado de lujo, al doctor Jaime Cervantes de Gortari, a quien le agradezco muchísimo haya aceptado presentarnos esta conferencia. El doctor Cervantes de Gortari es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ingeniería, y resulta que es el primer ganador del premio Eberto Castillo que la Ciudad de México, a través del Instituto de Ciencia y Tecnología, otorga, y el doctor Cervantes es el primer ganador de este premio hace 2 años, 5 años, que fue la primera edición, y posteriormente por aquí aparecen los postres. Tributo a las personas que sufrieron de alguna manera en el 68, hace 44 años. Hoy en la mañana que salí de la Ciudad de México, había ya varias manifestaciones importantes, sobre todo de jóvenes que pues querían de alguna manera recordar este hecho. Nos tocó vivir a varios de nosotros. Esa es la parte, digamos, que pues simplemente podemos atestiguar. En el 68 nos acercábamos a una época que aparentemente todo era muy tranquilo, muy agradable. Acababan de surgir los Beatles unos pocos años atrás, la música moderna estaba en su apogeo, los pelos largos estaban realmente como una consecuencia precisamente a raíz de este grupo musical. La minifalda estaba en su apogeo también, era algo, digamos, muy agradable, sobre todo para nosotros los del sexo masculino, y pues había eventos culturales interesantes. Era una época en que no había más que una televisión un tanto pues ramplona, yo diría, de poca calidad, no tenía para nada que ver con lo que ahora manejamos, salvo tal vez en los intereses, ¿no? El cine, por ejemplo, el cine era uno de los eventos importantes de distracción para la mayor parte de las gentes. Estaba en su gran apogeo el cine francés, y en fin era una época que se veía muy tranquila en apariencia, ¿no? Yo mismo recuerdo con mis amigos, ahorita hay aquí algunos que son de esa época, pues que la pasábamos bien en general, estudiábamos, había muy buena oportunidad de estudio, había trabajo de manera amplia. Prácticamente todos mis compañeros de ingeniería terminaban la carrera y de inmediato ya consiguieron un empleo importante, un empleo fijo, muy atractivo, de ingeniería importante también. Aquí, por cierto, quiero mencionar que a don Eberto Castillo yo tuve la oportunidad de tratarlo, digamos, en 3 ocasiones. Una, cuando él era maestro, nosotros estábamos como en el 3er año o 4º, y lo escuchábamos en conferencias, tanto técnicas como no técnicas, ¿no? Y nos dábamos cuenta que era una persona de gran valor en su exposición, de gran claridad sobre todo. Después, ya entrado el movimiento de estudiantil, pues escucharlo con sus arengas muy importantes, que también denotaban una gran sencillez, una gran claridad en lo que estaba diciendo, convencía a todos los que lo escuchaban, y no era precisamente que se tratara de un expositor de voz así de grandes masas, de multitudes, simplemente decía las cosas con mucha claridad y con mucha certeza. Y después, ya posteriormente, como investigador, lo conocí también en algunos proyectos que él promovió para beneficio de la ciudad en principio. Entonces, en todas estas épocas claramente se notaba que era alguien que tenía una visión bien definida, muy clara para la técnica, desde luego, como hablaremos más adelante, para el aspecto sociopolítico.
Y quiero decir esto porque era parte de lo que veíamos en esa época como estudiantes. Teníamos oportunidad de maestros muy buenos, de programas razonablemente bien hechos, a veces un poco cargados de trabajo, y había oportunidad para desempeñarse ya como egresados de la carrera o de las carreras que había en aquel entonces. Quiero decirles que en esa época la UNAM y el Politécnico prácticamente cubrían el 80% de la oferta educativa en ingeniería, lo cual es muy importante. Ahora ya ambas han disminuido su participación, afortunadamente hay muchas escuelas de ingeniería, pero ese era el panorama, diríamos, muy tranquilo en apariencia, teníamos buenas posibilidades, nos divertíamos mucho. Yo recuerdo con mi amigo Alfredo que éramos testigos de muchas bromas y situaciones chuscas en el ambiente estudiantil. Pero las cosas no eran tan evidentes como uno quisiera, ¿no? O tan claras. Ya empezaba a haber manifestaciones a nivel mundial de situaciones que mostraban que había algo en el ambiente, ¿no? Algo que se estaba gestando y que estaba dando lugar a una protesta general en esa época. Es un poco ahí difícil de decir, realmente fue una lucha generacional, no lo sabemos, es algo que estaba pasando y se percibía en muchos aspectos. Y desde luego tuvimos la primavera en París, que fue muy violenta en términos de protestas, de luchas callejeras, de golpizas, etc. Lo curioso es que en ese escenario de París no hubo más que un muerto, y no fue por represión policíaca, o por un accidente, o por una cosa de tráfico. Entonces es algo que hay que reconocer, ¿no? Igualmente en el mundo socialista había planteamientos de necesidad de cambios, ¿no? O sea, el mundo socialista nos lo estaban pintando como que era la gran panacea y que había que definirse por un sistema o por otro en términos socioeconómicos. En realidad no era tanto, ¿no? Y entonces este señor Alexander Dubček, que era el secretario general del Partido Comunista Checoslovaco, fue el que enarboló una lucha, una búsqueda de lo que él llamaba un socialismo con rostro humano. Y pues no le fue muy bien. Desde luego los ejércitos del Pacto de Varsovia invadieron Praga, a él lo encarcelaron en su casa durante 20 años, estuvo 20 años en su casa, no salía, hasta que ya finalmente, que cuando empezó a caer todo esto de la cortina de hierro y demás, pues él pudo manifestar sus convicciones de manera abierta a todo el mundo. Estados Unidos, nuestro vecino del norte, también estaba en una condición un poco extraña, ¿no? Por un lado estaba la guerra de Vietnam en su apogeo. Todavía ni siquiera era el gran apogeo, ¿no? El gran apogeo vino un poquito después, unos meses o un año después, ¿no? Pero ya era un hecho que Estados Unidos estaba involucrado en una guerra que no le correspondía, simplemente llevó, como es su costumbre de andarse miscuyendo en todos lados, llevó a la juventud a un estado de crisis, ¿no? Y entonces ahí es donde surge, por un lado, los movimientos de protesta de tipo pacifista, por un lado, de tipo movimiento de los hippies, como un desencanto de la sociedad, ¿no? Que fueron, en cierto sentido, estereotipos que se fueron asumiendo al entender de la juventud, sobre todo en México, ¿no? Acuérdense también que en esa época no había las comunicaciones de ahora, es decir, lo único que había era la radio, la televisión, malhechona, digamos, retrasada en tiempos de operación, y desde luego no existían ni las redes, ni los teléfonos portátiles, ni nada, como ahora hemos sido testigos de un cambio tecnológico en la protesta juvenil, ¿no? Entonces Estados Unidos estaba involucrado en una guerra que le costó mucho dinero. Obviamente las grandes corporaciones no protestaron por eso. Le costó más de 50,000 o 60,000 jóvenes que murieron,
sí murieron directamente en el campo de batalla. Otros 200 o algo así que quedaron mal, físicamente hablando, heridos, lisiados, con problemas inclusive mentales. Yo tuve compañeros en el posgrado que regresaban de la guerra de Vietnam y decían, no, que esto fui unos meses y ya tuve que estar un año de reposo en clínica, ¿no? Y sin haberse herido ni nada por el estilo. Hay una cifra también que es importante de recordar en este caso, que es que había del orden de 300.000 jóvenes norteamericanos que no quisieron ir a la guerra y se tuvieron que pedir asilo, digamos, asilo político a Canadá. Entonces vivían en Canadá como asilados, ¿no? Con todo lo que eso representa, ¿no? Es decir, era un punto de crisis para la juventud norteamericana que realmente pues tuvo consecuencias que son muy severas. Los norteamericanos, el gobierno norteamericano sigue repitiendo ese tipo de acciones, ya acabamos de ver en los años pasados, y bueno, parece que no acaba el asunto, ¿no? Era la época en que, como un punto positivo que hay que reconocer, se acababa de lograr los derechos civiles para la población de raza negra, gracias a Martin Luther King Jr., ¿no? Y también hubo, desde luego, protestas de tipo, diríamos, violento, ¿no? Como la de los Panteras Negras, que son muy conocidos, ¿no? Ellos pues, tomaron la vía de las armas, ¿no? Pero obviamente, pues todo eso lo lograban aplacar de alguna manera. En México las cosas no habían sido tampoco tan buenas. Lo que pasa es que se sabía poco, ¿no? O había muy poca información al respecto, ¿no? Está desde luego el movimiento de los ferrocarrileros de los años 50, ¿no? Que en esencia lo que buscaban eran las reivindicaciones como gremio de trabajadores en un sector que fue muy importante durante la Revolución Mexicana, ¿no? En sus diferentes épocas, y que además representó una oportunidad en algún momento de una transformación tecnológica en México, ¿no? Sobre todo porque los ferrocarrileros les tocaba estar en ambos lados de la contienda de la Revolución Mexicana, ¿no? Tenían que ir con unos, tenían que ir con los otros, eran como quien dijera los técnicos de la parte de soporte en la Revolución. Entonces este sindicato buscó la manera de tener mejores condiciones de trabajo, mejores oportunidades, y a los líderes que están ahí representados en las fotos del lado derecho, pues Valentín Campa y Demetrio Vallejo, pues ni tardos ni perezosos el sistema del gobierno los persiguió hasta que logró meterlos a la cárcel. Ahí el delito del que se les acusaba era un delito muy singular que se llamaba disolución social, que si uno lee a la letra lo que significa, no significa nada, ¿no? Y sí era una herramienta que tenía el sistema para cualquier persona que se manifestara de manera pública, abierta, con cierta amenaza, entre comillas, para las instituciones, lo acusaban así, está cometiendo el delito de disolución social, entonces hay manera de encarcelarlo y de juzgarlo, ¿no? Y ellos lo llevaron a la cárcel, los juzgaron y estuvieron varios años en la cárcel. Lo menciono porque fue uno de los puntos del famoso pliego petitorio de los estudiantes del 68, ¿no? Libertad a Vallejo y a Campa, ¿no? Derogación del delito de disolución social. También había habido en años anteriores los movimientos importantes de los maestros que ya se constituían como un gremio independiente, combativo, revolucionario. Es un tipo de trabajo que está muy en contacto con las personas, no solamente con los niños, ¿verdad?, como lo tendemos a ver, sino con las familias, con el ambiente social, las colonias, etcétera, ¿no? Y es muy importante la labor que hacen los maestros de primaria y secundaria, es muy importante. Yo en lo personal creo que cualquier oportunidad que se tenga para el futuro inmediato, un poquito más lejano, de cambio social, va a provenir a través de los maestros. En el momento que se organicen bien, que no los
pues lo repriman tanto, etcétera, etcétera, y que no haya ese control tan extraordinario que se tiene sobre ellos, vamos a obtener cambios interesantes. Igualmente en el 64-65 hubo un movimiento breve pero sustancioso de los médicos, ¿no? Breve porque no duró mucho, sustancioso porque realmente ellos lo que pedían era nuevamente una garantía de trabajo, un mejor salario para los médicos, sobre todo que están empezando, y fueron también combatidos en forma pues violenta, no en grados extremos, pero sí suficientes como para que alguien se quede sin empleo, por ejemplo, o lo veten en cualquier empleo posterior o cualquier estudio posterior. Pues así las cosas. Llegó el 68 propiamente. Para los que no tengan precisión de la información, fue una serie de protestas que surgieron a raíz de una celebración que hubo por el 26 de julio cubano entre estudiantes de diferentes escuelas, una escuela vocacional del Politécnico, entre ellas, y que la policía llegó a separarlos. Hubo un pleito ahí, una situación poco favorable, digamos, la policía llegó a separarlos, pero a reprimirlos con una hazaña más allá de lo conveniente, ¿no? Entonces, rápidamente los grupos estudiantiles se organizaron y protestaron más, lógicamente, ¿no? Y la policía o el gobierno capitalino, en lugar de, digamos, de ponerse a dialogar o de decir, bueno, ya basta por aquí, más los reprimió. Entonces, era una especie como de círculo vicioso. Acabó, digamos, en su primer punto culminante, yo diría, con un ataque a la preparatoria 1 de Ciudad de México, con una bazuca, ¿no? Ese fue un acto muy conocido, y eso de plano ya lo que hizo fue, pues, como si fuera gasolina a una fogata, ¿no? Eso cundió rápidamente por todos lados. A veces hasta pensaría uno que lo hicieron a propósito, ¿no? Para que hubiera esa efervescencia. Lo que les puedo decir de los recuerdos es que en menos de 3 semanas, algo así, prácticamente todas las escuelas de la UNAM y todas las escuelas del Politécnico estaban en paro. Dijeron, así no se puede hacer nada, sobre todo porque había muchas escuelas en el centro, ¿no? que eran muy afectadas por este tipo de situaciones, ¿no? Pero el gobierno no hacía caso, el gobierno daba más palo, como que dijera, ¿no? Había protesta y se iban sobre ellos. Llegó tal momento que prácticamente era un riesgo mayor ser joven así de, digamos, tipo facultad, tipo prepa, ¿no? En la calle lo veían a uno o a un grupito de jóvenes y llegaba la policía y los detenía, sin mayor miramiento. Era la demostración fehaciente de que se vivía un estado de violencia, un estado, diríamos, totalitario. No había ninguna garantía. Al grado llegó el asunto que a veces hasta se reunían los jóvenes en las iglesias, de manera clandestina, con formas diversas para no provocar, digamos, la atención o no llamar la atención, que no tuvieran una condición de represión. Para ese entonces ya estamos hablando de que ya había habido algunos muertos, las personas que fallecieron por golpizas, por actos violentos, y pues ya el problema no tenía una solución aparente, ¿no? Ahí no quedaba más que una de dos: o se dialogaba, que era lo que se pedía ya de manera organizada, un diálogo para examinar todos los puntos de la protesta, o la otra solución, que era la de más represión. El gobierno optó por la segunda, más represión todavía. Por ejemplo, hubo hechos curiosos, ¿no? Ahí se ve en la foto de la izquierda superior, es en la bandera de la Plaza de la Constitución. Pues se les ocurrió, como a los jóvenes se les puede ocurrir, izar una bandera roja negra de huelga, ¿no? Entonces eso representó un grave pecado, ¿no? Fíjense ustedes el término de los títulos de los periódicos, ¿no? Insultos al ejército y a las autoridades, ¿no? No era tanto eso, ¿no? Y lo de la bandera,
organizaron al día siguiente de inmediato una marcha de los trabajadores del DF, de la burocracia, para hacer un desagravio a esta bandera. Pues tampoco era para tanto, ¿no? Es un poco como si ahora, en estos días, con lo que está pasando con las leyes relacionadas con el trabajo, pues dijeran, están ofendiendo al escudo nacional, ¿no? Este es un caricaturista, ¿no? Trabajador del periodismo, ¿no? Pues no es para tanto, ¿no? Había pues ese tipo de situaciones. De inmediato hubo la protesta ya más organizada. Por un lado, el rector de la universidad, otro ilustre ingeniero, encabezó una marcha que fue muy famosa porque él la convocó y pronunció en el discurso de arranque, pues que fueran a defender a la institución de la universidad, hablando en términos generales del sistema universitario, ¿no? Contra los que han estado violando la ley, que no ha sido violada por los universitarios. Entonces fueron con toda, regresó a toda la universidad, una marcha por insurgentes. Es famosa porque la encabezó él, habló, dijo cosas muy ciertas, muy verdaderas, pero además tuvo el tino de detenerse, ¿no? Porque le avisaron, allá adelante está el ejército, ¿no? Quién sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces aquí los convoco hasta aquí llegamos y vámonos a casa. Ya para ese entonces, desde luego, la organización del movimiento estudiantil ya era firme. Una cosa que al gobierno no le gustó, diríamos, es que no hubiera líderes visibles, ¿no? O sea, el comité de huelga que se formó, recuerdo que eran 150 lugares, no eran 150 personas identificadas, sino 150 espacios, ¿no? Me acuerdo que eran 3 por facultad. Entonces eran como credenciales, tenían un control muy estricto para que no hubiera, porque se notaba luego cuando había espías y había gente que andaba metiéndose de manera negativa al asunto, ¿no? Y entonces ya tenían muy estructurado el sistema, eran las asambleas, las reuniones de trabajo, para ir planteando qué es lo que procede. Casi todas las escuelas del DF estaban en huelga, algunas de provincia. La Ibero, por ejemplo, que ahora ha resultado famosa por el 132, también estaba en huelga, etcétera, etcétera, ¿no? Se organizaban marchas casi todas las semanas, ¿no? 1 o 2. Es famosa la marcha del silencio, que esa impactó a todo el mundo, porque una marcha en que nadie habló, nadie, ni siquiera el mínimo discurso, el mínimo plática entre marchantes, digamos, ¿no? Entonces eso impactó ya en ese momento. Yo me imagino que el gobierno dijo, caray, esto va muy en serio, ¿no? Sí saben lo que quieren, ¿no? Y no podemos identificarlos, ¿no? Porque no tenemos ni siquiera los nombres. Claro, ya se distinguían algunos que hablaban muy bien en las asambleas, entonces ya los empezaban a buscar, ¿no? Pero había un cierto esquema de protección para lograr que no les pasara nada, ¿no? No había manera de comunicarse. La televisión estaba, como ahora, totalmente maniatada. Los periódicos igual. Los periódicos no daban ni una pizca de información favorable. De repente yo recuerdo que creo que el Excelsior, no estoy seguro, regresar con un cambio que después tuvieron, que tiene que ver con Julio Scherer, sí cambió un poquito la tonalidad, ¿no? Pero en general no había información. Entonces se acostumbraban mucho los elementos de imprenta rápida, ¿no? En todas las escuelas ya se organizaron los grupos para imprimir volantes, para buscar la manera de hacer saber al resto de la población lo que estaba pasando realmente, porque el discurso oficial del gobierno, el discurso de los periódicos, la televisión, son unos malvados estudiantes que no saben lo que quieren, nada más quieren dar lata y están atacando a las instituciones, es decir, el ejército, es decir, la bandera, es decir, cosas así, ¿no? Entonces era la situación que se vivía en aquel momento, ¿no? Hubo también detalles que podríamos decir que son hasta cierto punto chuscos, ¿no? Por ejemplo, la creatividad de los estudiantes de diferentes sectores para
manifestarse, ¿no? Yo recuerdo el contingente, por ejemplo, en una de las marchas de la Facultad de Veterinaria, ¿no? Iban todos con sus uniformes de veterinarios, sus pancartas, entonces decía: Facultad de Veterinaria presente, vacune a su granadero. Nosotros ahí en la facultad, te has recordado, Alfredo, teníamos en el auditorio, que ahora lleva por cierto el nombre de Javier Barros Sierra, teníamos una cosa que se llamaba Laboratorio de Ingeniería Aeroespacial, Emiliano Zapata. Y la función ahí era construir unos globos, que a alguien se le ocurrió, no me acuerdo a quién, eran unos globos de papel de China, grandes, como de 2 metros, que había que pegar en tiras, ¿no? Y luego llevaban sus hilos para la mar y demás, y llevaban una rosca como de unos 20 centímetros, 30 centímetros, gruesa, que era de trapos, digamos, y la cual se empapaba de gasolina o de alcohol, y entonces la llevaban clandestinamente al Palacio de Minería, que es parte de la Facultad de Ingeniería, en las camionetas de la propia institución, la llevaban clandestinamente, subrepticiamente, y ahí les prendían fuego, ¿no? Y entonces se inflaba el globo, se elevaba y tenía capacidad para cargar 2 kilogramos de propagandas. Entonces salía el globo y de repente ya se quemaba y soltaba todas las tintas por toda la ciudad. Y la policía, como locos, no sabían de dónde salieron esos papelitos, ¿no? ¿De dónde salieron? Les costó trabajo averiguar, probablemente algún chismoso. La ciudad universitaria fue tomada el 18 de septiembre. No pensábamos que iba a pasar eso, la verdad. Estábamos todavía en ese momento entre protesta, medio juego todavía, esta parte creativa, muy tranquilos, pero no pensábamos que iba a pasar eso. Yo recuerdo que esa noche nos acostumbrábamos a reunir en un centro cultural ahí en Coyoacán, y entonces alguien dijo: oye, vi muchos camiones del ejército allí por Coyoacán, nada más andan asustando. Pues no, a cierta hora de la tarde-noche entró el ejército, ¿no? Y entonces había un altavoz desde la rectoría que estaba dando siempre propaganda, ¿no? Compañeros, la lucha, música y todo eso, ¿no? Y entonces se dieron cuenta porque el ejército entró por 2 lados, por Insurgentes y por acá por Cerro del Agua, ¿no? Que es el otro extremo de la ciudad universitaria. Entonces avisaron desde el altavoz: está entrando el ejército en este momento, así que todo el mundo para afuera, ¿no? Y todo el mundo salió corriendo, ¿no? Todos los del laboratorio aeroespacial, vámonos. Y un amigo nuestro, profesor del posgrado, pues fue su director de tesis, ¿no? Jorge Ángeles, estaba ahí, como todos, trabajando en los globos por aquí por allá, haciendo propaganda y pintura por aquí, pintura por allá. Entonces salieron todos en sus coches, tenían coche todavía, ¿no? Y Jorge Ángeles iba hasta enfrente, ¿no? Hacia Insurgentes, que estaba libre la salida a Insurgentes, hacia la rectoría. Y entonces el ejército estaba entrando por el lado de la piscina, y una tanqueta que se dio cuenta que se estaban saliendo, se metió para tratar de taparlos, ¿no? Y entonces un compañero que se llama Luis Martínez, el negro le decíamos, Alfredo se ha de acordar de él, lo que hizo fue meter su coche para bloquear al tanque, ¿no? Y Jorge Ángeles lo que hizo fue irse tras de Luis, ¿no? Y entonces toda la cola se paró, y a todos los agarraron y se... Felizmente, como ya estaban buscando a las cabecillas, ¿no? A los líderes, y como no eran así tan importantes ellos, eran simples ingenieros de laboratorio aeroespacial, ¿no? Pues a los 3, 4 días los soltaron, ¿no? Pero ya los ficharon, porque todo ese era el juego del gobierno, ¿no? Tratar de agarrar al mayor número posible de gentes para ficharlos y ver dónde estaba la cabecilla de todo eso. En fin, llegó el 2 de octubre, que es el parteaguas, ¿no? Esa es una foto de los momentos anteriores a las 5:30 de la tarde, que es cuando a las 6 más o menos empezó el tiroteo, ¿no? No se sabe con precisión
cuántas víctimas cayeron ahí, pero las estimaciones más bajas hablan de 300. 300 estudiantes que no tenían armas, que no tenían más que su valor de estar ahí, su ánimo de protestar, su ánimo de apoyar a los compañeros y demás. Fue un acto vandálico verdaderamente, orquestado por el gobierno. O sea, se sabe con toda claridad que hubo gente inmiscuida, que había todo un grupo de militares y de policías metidos en todo esto, que dieron la señal, el famoso helicóptero. Yo les quiero decir que por muchos años, cuando escuchaba yo un helicóptero, me quedaba la impresión, ¿no? Un helicóptero, me recordaba todo eso, ¿no? Y en fin, fue una masacre realmente, ¿no? Los soldados, pues son soldados, ¿no? Yo no los quiero exonerar, ni quiero decir que ellos no tuvieron ninguna culpa, sí tienen su responsabilidad, pero finalmente no son los que plantearon el ataque, ¿no? Fueron los militares, los jefes, y desde luego estos dos señores que están ahí en la foto de abajo, presumiblemente más el presidente en turno, pero con el segundo presidente, con todo, y que posteriormente ya en el cambio de gobierno tuvo una actitud de apertura y de apoyo a la educación. Yo creo que también tuvo una responsabilidad porque era el secretario de gobierno. Aquí prácticamente acabaría esta parte, ¿no? Y lo dejo con este comentario que ojalá lo puedan alcanzar a leer. Antonio Alonso Concheiro es un investigador en los temas de prospectiva, de historia económica, de tecnología. Él es ingeniero mecánico también con doctorado. Él es especialista en control, pero se ha dedicado más bien a la prospectiva. Y es una persona muy crítica, es una persona que siempre dice las cosas que no tienen que decirse. Entonces, en torno a un libro que se editó hace unos pocos años, en donde se reunieron pues, personas notables en el ámbito de la ingeniería, de la tecnología, de las letras, etcétera, y hablaron sobre el libro, ¿no? Y como dice él ahí, ¿no? Dice, lo que ocurrió en el 68 es más bien un popurrí en el que cada autor sigue cantando su tema. Se está hablando del libro que habla de lo que pasó, ¿no? Algunos por vez primera, porque el movimiento estudiantil, por más que queramos agruparlo en algo homogéneo, constituía un enorme mosaico. A diferencia de la mayoría de los autores del libro, Concheiro está en contra de que gracias al 68 se inició el proceso democrático en México. Si es así, es una victoria pírrica que a los jodidos del país les ha hecho lo que el viento a Juárez, porque la democracia termina reduciéndose a una disputa ordenada por el poder de los grandes intereses económicos y que baila al ritmo de las razones del poder y de grupos económicos sin importarle el poder de la razón. Eso lo dijo Alonso Concheiro. Y creo que es cierto, ¿no? Yo creo que lo constatamos una vez más, repetidamente. Pasan las cosas en México, hay cambios aparentes de beneficio, hay progreso, ciertamente, hay una economía grande, hay un país grande, muy grande, tamaño, nación, etcétera, pero en el fondo seguimos siendo lo mismo. Los que están abajo, los que están arriba, y la gran mayoría, o una no tan gran mayoría de clase mediera, pues tiene oportunidades, pero tampoco está viviendo de una manera que diríamos muy encomiable. Precisamente lo que hizo Heberto Castillo en esta frase que está poniendo aquí para referirse desde luego a las personas que se dedican a la tecnología y a la ingeniería. Yo creo que existen las dos cosas, pero siempre la juventud tiene algo que es muy importante, ¿no? Que es la espontaneidad, la manera de hacer las cosas, no tiene un valor creado, más allá que convicciones propias que pudieran resultar individualmente, ¿no? Pero en general su entusiasmo, diríamos su alegría para hacer las cosas, le resulta muy benigno en ese tipo de comunicación.
y obviamente están enterados, ¿no? Uno pensaría que no se enteran, pero se enteran de todo, ¿no? Yo creo que ese es un valor muy interesante que hay que reconocer. Yo creo que sí, yo creo que todos los grupos sociales son manipulables, eso no cabe la menor duda, ¿no? El chiste está en saber hasta qué grado, ¿no? y con qué orientación, ¿no? Los jóvenes, desde luego, no están exentos de ello, pero tienen dos cosas a su favor. Uno, que tienen inteligencia despertada, y otro, que tienen conocimiento. La herramienta más fuerte para cualquier protesta o cualquier manifestación es el conocimiento, ¿no? La inteligencia, y los jóvenes la tienen, ¿no? Yo creo que habría de reconocérseles más en ese sentido, ¿no? Y no visualizarlos generalmente como que son manipulables. Eso se manejó mucho en el tema que nos tocó el día de hoy, ¿no? Que los jóvenes estábamos siendo manipulados. Yo creo que no, yo creo que fue muy espontáneo y privaba la inteligencia, privaba el conocimiento, la búsqueda de una razón de las cosas. Una condición de desasosiego, de desencanto. Yo creo que todos los de esa generación, de una manera o de otra, en un grado mayor o menor, lo experimentamos, ¿no? Un desajuste de decir, bueno, ¿qué está pasando? No nos hacen caso, fue mala, compañeros que estuvieron reprimidos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ese desasosiego permeó por algún tiempo, ¿no? Unos años. Todavía yo creo que a la vuelta de 5 o 10 años de ese momento había mucho desencanto todavía, no había confianza institucional, ¿no? Hoy día pues pudiera ser que eso haya cambiado y ya se tenga una mejor visión en ese aspecto, ¿no? Ahora también ahí tiene que ver ya la madurez de las personas, ¿no? Un joven, por genuino, por espontáneo, con la razón en su ser para una protesta, también tiene que evolucionar y no dejarse llevar por una tristeza que le embargue toda su vida y no puede hacer ya nada, ¿no? Tiene que superarlo, tiene que aprovechar su condición ya como alguien que pudo estudiar, digamos, un profesional, alguien que trabaja, y decir, bueno, pues ya eso pasó, ahora hay que ver hacia adelante, ¿no? El mismo lema de Alberto Castillo, ¿no? No hay que mirar atrás, hay que mirar hacia adelante, hay que procurar aprender todo lo que esto significó y buscar la manera de contribuir a que la sociedad mejore, o por lo menos mi entorno, ¿no? Mi familiar o social, ¿no?